buenos días a todos. Hoy es martes, día 4 de octubre. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Francisco de Asís. Un santazo, un gran santo, sin lugar a dudas. Desde todos los puntos de vista, un hombre que se supo vivir evangelio puro, sin glosas, como él decía, y que supo entregarse totalmente al Señor, ¿no? Con una espiritualidad profunda, con un sentido de alabanza, de oración, cautivado, enamorado del Señor, ¿no? Que incluso pues hizo en sus manos, en sus pies, las llagas, ¿no? Tuvo los estigmas también. En fin, que es un santo que merece mucho que lo queramos y que nos acerquemos a su figura bien. Muchas veces se ha vendido pues esa imagen un tanto, no sé, propagada por la gente, no sé, de bucólica, de hombre simplemente de la paz, ¿no? Y casi como si fuera un ecologista, ¿no? De aquellos tiempos, que no digo yo que San Francisco no lo sea, ¿no? Pero realmente es algo más que eso, o alguien más que eso, ¿no? Vamos primero al Evangelio, Lucas 10, 38 al 42. En su camino hacia Jerusalén, Lucas se hospeda en una casa amiga, la de Marta y María, que había que añadir, y Lázaro, ¿no? Sus amigos. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Las dos son seguramente, Marta y María, las mismas de las que habla Juan 11, las hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen caracteres muy diferentes. Una, buena ama de casa, se esmera en atender a las cosas materiales. La otra se sienta a los pies de Jesús, en actitud de discípula, y le escucha atentamente. Ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda que solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte mejor, porque aprovecha la ocasión que tienen al maestro en casa y le escucha. Estas dos hermanas representan las dos dimensiones de la fe cristiana, ¿no? La escucha de la palabra de Dios, que conduce a su anuncio y al servicio, que en griego se dice diaconía. Estas dos dimensiones también son hermanas, es decir, han de ir unidas, pues tienen el mismo origen, que es la voluntad salvífica de Dios. En la primitiva comunidad hubo su tensión entre ambas, como revela el libro de los Hechos, cuando los apóstoles pidieron a la comunidad que eligieran 7 varones a los que encargar el servicio de las mesas para poder dedicarse ellos a la palabra y a la oración. Esta es la situación que refleja el episodio de Marta y María. En la actualidad se da una tendencia a pensar que lo importante es la solidaridad con los necesitados, mientras que se considera algo secundario la oración y la escucha de la palabra. Sin embargo, Jesús nos pone en guardia contra esta actitud, cuando considera que María, sentada a sus pies y escuchándole, ha escogido la mejor parte. A veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como ayer en la parábola del buen samaritano, ¿no? Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha. A los 12 apóstoles y luego a los 72 les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, la predicación del reino. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo: los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir que no pueden ser opuestas las dos actitudes, la de la caridad detallista y la de la oración y la escucha, sino complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero también discípulos, con tiempo para los demás,
pero también para nosotros mismos y para Dios. Y al revés, con oración, pero también con acción y entrega concreta. No cabe ni el activismo, los ismos siempre son malos, el activismo, ni tampoco el espiritualismo y poco menos que estar todo el día sin las dos, actitudes son complementarias, ¿no? No son opuestas. Cada cristiano, no solo los monjes o sacerdotes, deben saber conjugar las dos dimensiones, la oración y el trabajo servicial. ¿Cuál es el aspecto que yo descuido? ¿Me refugio tal vez en la meditación y luego no doy golpe? ¿O me dedico a un activismo ansioso y descuido los momentos de oración? ¿Soy solo Marta o solo María? ¿No debería unir las dos cosas? El mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente igualaremos, buscaba momentos de oración personal, además de comunitaria en el templo o en la sinagoga, para hablar con su Padre, dejando por unas horas su dedicación explícita a los enfermos o incluso a los discípulos. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza el amor de Marta, pero sí le da una lección de que no tiene que vivir en excesivo ajetreo. Debe encontrar tiempo para la escucha de la fe y la oración, ambas cosas. A muchos les ha pasado ante una enfermedad inesperada, al perder el empleo o incluso durante el confinamiento, llega un parón en nuestra vida que nos hace recapacitar y ver la vida de otra manera. Las cosas que antes nos parecían importantísimas pasan a un segundo plano. Los afanes, los agobios, el estrés dan paso a largas horas en las que uno no tiene nada urgente que hacer y tiene tiempo para plantearse el sentido de su vida y para disfrutar de las pequeñas cosas. Un atardecer, ver jugar a los hijos, escuchar una historia de la abuela, pasear. Como Marta, andábamos inquietos y nerviosos y confundimos las prioridades. Seamos como María, démosle tiempo a Dios para que nos hable. Marta y María, ambas son importantes y son complementarias. Pues celebramos hoy a San Francisco de Asís, como hemos dicho. El día 3 de octubre de 1226, habiéndose hecho desnudar y tender en el suelo, en su ciudad natal, una vez escuchada la Pasión según San Juan, y mientras recitaba el Salmo 141, con mi voz invoqué al Señor, al llegar al versículo, los justos están esperando que tú me premies, murió San Francisco de Asís. Contaba solo 45 años de edad. 6 años antes, el santo había tenido el acierto de renunciar a querer dirigir la obra por él iniciada, y que tomaba unas proporciones insospechadas. Francisco regresó entonces a su natural soledad. La estimación optimista que sentía por la creación, posiblemente dentro de la línea del humanismo italiano precoz, y la aceptación gozosa y llena de amor por aquella, en paradójico contraste con su total desprendimiento, su famosa señora pobreza, ¿no? Como si se tratara de algo positivo que él llegó a personalizar, hacen que nuestro santo se aparte en cierto modo de la antigua y más tradicional concepción de la vida monástica. Pero a pesar de ello, Francisco, o al menos él, si no sus seguidores, era un monje. En vano buscaríamos caracterizar su figura en pocas palabras, si no nos fijáramos en el fenómeno místico con que Dios mismo quiso que se exteriorizara lo que era Francisco. 2 años antes de su muerte, fue marcado en el monte Verna con los estigmas del Salvador. Da Cristo prese all'ultimo sigillo, como dice Dante en el paraíso,
canto 11, versículo 107. De eso se trata, la total configuración con Cristo, como resultado final de la evolución espiritual del santo, el cual, desde la contemplación de la grandeza y la majestad del Padre del cielo, había pasado, sobre todo a partir de 1209, es decir, desde los inicios de su actividad apostólica, a la experimentación viva en él mismo del anonadamiento de Dios hecho hombre, del verbo hecho hombre, hecho carne, ¿no? Todos conocemos un poco la vida de San Francisco, de padres pues nobles, su padre comerciante en tela, su madre una mujer culta también, y él, sin embargo, se desprende de todo, se desprende después de llevar una vida juvenil, de mucha fiesta, de mucho, de darse por completo, pues encontró a Cristo y eso le hizo pues ser todo y solo del Señor, ¿no? Se desprendió de todo y se entregó a la señora pobreza, ¿no? Y después con algunos, pues primero pues hizo pues su experiencia, ¿no? de servicio, de entrega al Señor con los hermanos, y también con Santa Clara de Asís, pues fundó la orden tercera, la orden de las clarisas, ¿no? Y luego pues toda su vida, que fue el vivir evangelio puro, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Francisco. Y damos gracias también por la labor de tantos y tantos franciscanos y franciscanas, que han hecho resplandecer la belleza de la vocación franciscana en la Iglesia, en la sociedad, en el mundo. Felicidades a todos los franciscos que hoy, y franciscas, que hoy celebran su santo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.